La otra adversidad relacionada con el agua es la inundación. En este caso de la inundación tenemos un exceso de agua, mientras que en la sequía teníamos falta de agua. La inundación también es una adversidad muy importante que provoca daños a gran escala, abarca grandes superficies, y los daños que produce a la producción también son muy importantes. Y sobre todo los daños son muy importantes en aquellas regiones o sitios donde la inundación es muy severa. ¿Cuándo ocurre una inundación? Ocurre una inundación cuando tenemos de manera continua abundantes precipitaciones durante un periodo de tiempo relativamente largo, y esto provoca que se produzca un ascenso en la napa freática y la napa freática llegue a la superficie del suelo, saturándose el suelo e incluso acumulándose agua sobre la superficie del suelo. Esto es en general cómo ocurren las inundaciones. Por supuesto que cuando hacemos una descripción general, como dijimos en otras ocasiones, siempre hay excepciones. Hay veces que determinados sectores se inundan con una sola precipitación. Cuando ocurren precipitaciones exageradamente grandes en periodos cortos de tiempo, pueden también provocar inundaciones. Pero normalmente las inundaciones ocurren con lluvias sucesivas relativamente abundantes y durante periodos relativamente largos de tiempo, que provocan un ascenso en la napa freática, haciendo que se sature el suelo y que se acumule el agua sobre la superficie del suelo. Dentro de los efectos que tiene la inundación tenemos efectos directos y efectos indirectos. Dentro de los efectos directos tenemos la erosión hídrica, la pérdida de suelo por arrastre del suelo por el agua. Esto nos reduce la fertilidad de los suelos, nos hace perder muchos nutrientes, materia orgánica, muchas veces deja también al suelo en condiciones muy difíciles de laborear, porque se generan cárcavas muy grandes. También otro efecto que tiene la inundación es la falta de piso, que nos imposibilita en producciones intensivas la posibilidad de hacer las labores sobre las plantas, como por ejemplo puede ser una labor de poda, de raleo o para la recolección de la fruta, en el caso de una producción animal intensiva. Nos imposibilita la posibilidad de dar la alimentación a los animales. Otro efecto directo que tiene la inundación es la salinización del suelo y la pérdida de la capacidad productiva también del suelo. Otro efecto de la inundación es la muerte de la vegetación que hay sobre el suelo inundado, producto de la falta de oxígeno para las raíces, y el vuelco de las plantas, producto de que la raíz se pudre y la planta se cae. Entre los efectos indirectos que tienen las inundaciones, podemos mencionar el retraso en las labores y las dificultades para extraer la producción. Muchas veces las pérdidas que ocasionan los efectos indirectos de las inundaciones son mayores a las que provocan los efectos directos, y sobre todo en emprendimientos productivos donde la producción es intensiva, tanto vegetal como animal. En el caso de las producciones animales, como puede ser un feedlot, un criadero de cerdo o un criadero de pollo de grandes dimensiones, en estos emprendimientos normalmente el flujo de dinero es muy dinámico, en donde hay que sacar
rápidamente la producción porque los animales llegan al peso de faena y hay que enviarlos rápidamente a frigorífico. En el caso de que las inundaciones nos afecten el acceso a estos emprendimientos y no nos permitan sacar la producción, pueden hacer que todo el emprendimiento productivo fracase. En lo que respecta a la producción vegetal intensiva, también la dificultad para ingresar al predio a extraer la producción puede hacer que el emprendimiento productivo fracase, dado que en las producciones vegetales intensivas, tanto a campo como bajo cubierta, normalmente el producto que obtenemos es perecedero y debe ser comercializado rápidamente para que no se pierda. Por lo tanto, si las inundaciones nos provocan que no podamos entrar al predio a obtener la producción, distribuirla y venderla, lo que nos va a producir esta situación es que el emprendimiento productivo fracase. Por eso, tanto en producciones vegetales como animales intensivas, es muy importante la elección del lugar donde se va a instalar el emprendimiento. Este debe tener buenos accesos y el acceso no se debe ver imposibilitado incluso en momentos de inundación. Entre los métodos de lucha contra la inundación tenemos los métodos directos y los métodos indirectos. Como métodos directos tenemos la canalización hacia áreas de sacrificio o áreas bajas, la canalización hacia cauces de río y laguna o la utilización de plantas de bombeo hacia cauces de río o laguna o hacia áreas de sacrificio. El método que es más factible de ser utilizado es la canalización o el bombeo hacia áreas de sacrificio o áreas bajas dentro de un mismo predio. Uno, dentro de su predio, el propietario, puede manejar el agua. Ahora no puede volcar el agua fuera de su predio, para eso necesita autorización. Y esto requiere todo un procedimiento legal que no es fácil y rápido de obtener. Por eso cuando estamos en una condición de inundación, si el campo no lo permite, una forma de tratar de paliar la situación de inundación es establecer un área de sacrificio. Por ejemplo, si tenemos un campo de 500 hectáreas y tenemos una parte del campo que son unas 50, 60 hectáreas más bajo, una forma de luchar directamente con la inundación es hacer una canalización del agua desde los sectores más altos del campo hacia el sector más bajo, o se puede hacer un bombeo de un sector a otro. Eso sí está permitido, uno puede llevar el agua dentro de su campo de un lugar a otro. Ahora, lo que no está permitido es deshacerse del agua y enviársela a los vecinos. Para poder enviar el agua a una laguna o a un río en donde hay que cruzar el campo de un vecino, se necesita autorización por la parte del gobierno, y esto normalmente requiere muchos trámites burocráticos y mucho tiempo. Normalmente las inundaciones no tienen una solución individual, sino que tienen una solución a escala regional. Normalmente tienen que intervenir los intendentes o los gobernadores para poder establecer a nivel regional áreas de sacrificio o áreas de canalización o sectores de canalización hacia un río o hacia una laguna. Mientras que por parte de los métodos indirectos tenemos como método de lucha un aumento en la infiltración y un aumento en la
evapotranspiración. Aumentando la infiltración y aumentando la evapotranspiración, vamos a lograr reducir el efecto de la inundación. Y todo esto lo podemos lograr con la siembra de pasturas y la forestación. Sin embargo, es importante aclarar que todas estas acciones las debemos realizar antes de que ocurra la inundación, porque una vez de que tenemos la inundación ya instalada, no podemos empezar a sembrar pastura y forestación, sino que tenemos que esperar a que la inundación termine y hacerlo para la inundación siguiente. En esta diapositiva hay una serie de preguntas para que ustedes las analicen, reflexionen, se pueden tomar 5 minutos para pensar y tratar de responder estas preguntas y luego pueden escuchar las respuestas. Las preguntas son si hay inundaciones en la Pampa y en qué parte de la Pampa, qué rol juegan las precipitaciones en la ocurrencia de inundaciones y qué rol juega la agricultura. En cuanto a si hay inundaciones en la Pampa, la respuesta es sí, principalmente en el centro y en el norte de la Pampa. Son bastante frecuentes las inundaciones y sobre todo en el norte y noreste de la Pampa en los últimos 15 a 20 años han sucedido con más frecuencia periodos de inundación. Respecto al rol que juegan las precipitaciones, es fundamental, dado que si no tenemos precipitaciones abundantes, no vamos a tener condiciones de inundación. Como dije, respecto al rol que juega la agricultura, hay evidencia que sugiere que ésta juega un rol fundamental, dado que los cultivos anuales, tanto pasturas como cultivos de cosecha que hacemos en la actualidad, llámese verdeos de invierno, cultivos de cosecha como maíz, soja y girasol, tienen una menor evapotranspiración anual, tienen menores necesidades de agua que las pasturas permanentes, como puede ser una alfalfa, y a su vez la alfalfa tiene una menor necesidad de agua que la forestación, llámese un bosque de caldeno, cualquier tipo de forestación con cualquier especie de pinos o de eucaliptos. Todo esto, la menor necesidad de agua que tienen los cultivos anuales respecto de las pasturas y esta de la forestación, lo que hacen es favorecer el desarrollo o la ocurrencia de inundaciones ante las mismas precipitaciones. Además, los cultivos anuales tienen menores tasas de infiltración de agua en el suelo que las pasturas, y las pasturas, a su vez, menores tasas de infiltración que la forestación. Todo esto favorece a que el agua no pueda penetrar en el suelo cuando realizamos cultivos anuales, tanto de cosecha como cultivos anuales para pastoreo. No quiere decir que el agua no ingrese al suelo de nuestros cultivos, pero se ve reducida la capacidad que tiene el suelo para absorber el agua. El agua infiltra a una menor velocidad en los suelos con cultivos anuales que en los suelos con pasturas perennes y forestación. Esto también favorece el desarrollo de la ocurrencia de inundaciones, dado que el agua puede escurrir superficialmente. A su vez, los cultivos anuales también tienen un menor desarrollo radicular en profundidad. En los cultivos anuales las raíces llegan desde 1,5 metros a 1 metro, mientras que en las pasturas las raíces pueden llegar más allá
de los 2 o 3 metros de profundidad, y en la forestación más allá de los 3 metros pueden llegar las raíces. Esto favorece el mayor desarrollo radicular, favorece la extracción de agua del suelo desde capas más profundas, haciendo que las napas en los periodos secos desciendan a mayor profundidad y tengamos mayor espesor de suelo para absorber la precipitación durante los periodos húmedos. En los últimos 40 o 50 años, lo que hicimos en el centro y el norte de La Pampa, y sobre todo en el noreste de la provincia de La Pampa, el sur de Córdoba y todo el centro-sur de San Luis, fue desplazar al bosque de Caldén y a las pasturas naturales por cultivos anuales. Y ahora todo este área tiene una menor necesidad de agua, una menor infiltración y un menor descenso de la napa freática durante los periodos secos. Todo esto lo que hace es promover la ocurrencia de inundaciones cuando las precipitaciones son un poco superiores a lo normal. Todo esto, toda esta condición nueva que nos producen los cultivos anuales, lo que hacen es favorecer el desarrollo de las inundaciones. Entonces, el desplazamiento del bosque natural y de las pasturas en el norte, centro de la provincia de La Pampa, el sur de Córdoba y el centro y sur de San Luis, lo que hace es promover el desarrollo de inundaciones. Simplemente una aclaración respecto al audio anterior. Al comienzo del audio se pone como ejemplo de pastura permanente a la alfalfa, y eso no es así. La alfalfa es una pastura perenne, mientras que el pasto llorón puede ser una pastura permanente. Solamente esta aclaración, que la alfalfa es una pastura perenne. Esta diapositiva muestra una foto de la inundación que ocurrió en el verano de 2016 en el noreste de la provincia de La Pampa. Ahí en la imagen se ve la ruta 188 que corre desde de este a oeste en el norte de la provincia de La Pampa. Esta ruta atraviesa el norte de la provincia de La Pampa cerca del límite con Córdoba. De este a oeste corre esa ruta, y vemos que a ambos lados de la ruta hay zonas inundadas. Fue una inundación importante la que ocurrió en el verano de 2016, que trajo bastantes conflictos con las provincias limítrofes. En esta diapositiva se muestra una imagen con la trayectoria del río Quinto, que es un río que no es permanente, y en muchas áreas de su trayectoria no tiene un cauce bien definido. Como pueden ver, este río atraviesa 4 provincias: la de San Luis, Córdoba, el noreste de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Se origina en el centro de la provincia de San Luis, atraviesa todo el sur de Córdoba, pasa por el extremo noreste de la provincia de La Pampa, ingresa a la provincia de Buenos Aires y muere en una laguna de la provincia de Buenos Aires. En todo el área de San Luis, de sur de Córdoba, y el noreste de la provincia de La Pampa y también en la provincia de Buenos Aires, se ha modificado durante los últimos años el ecosistema natural. Hemos desplazado a las pasturas
y al bosque natural por cultivos anuales, ya sea tanto de cosecha como para producir el forraje. Y como hablamos en diapositivas anteriores, todo este cambio favorece la ocurrencia de inundaciones, producto de una menor necesidad de agua de los cultivos anuales, menor infiltración y menor desarrollo radicular. Cuando en toda la región que atraviesa el río Quinto empiezan a ocurrir precipitaciones de normal a superiores a lo normal, empieza a sobrar agua y ese excedente de agua se canaliza a través del río Quinto, que como les dije, en algunos sectores no tiene un cauce bien definido. El problema viene cuando los productores del límite que hay entre la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires cierran los canales de paso del agua que viene del sur de Córdoba, atraviesa la Pampa e ingresa a Buenos Aires. Los productores no quieren que se inunden sus campos, los de la provincia de Buenos Aires, entonces cierran los canales que pasan por el meridiano quinto. En el meridiano quinto, que es el meridiano que divide a La Pampa de la provincia de Buenos Aires, hay una ruta y esa ruta tiene una serie de alcantarillas y canales. Lo que hacen los productores de la provincia de Buenos Aires o tapan esos canales o la provincia de Buenos Aires no los mantiene a esos canales y a las alcantarillas, entonces el agua no circula desde la provincia de La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires. Esto lo que hace es inundar todo el norte noreste de la provincia de La Pampa, dado que el río en este sector no tiene un buen cauce, el agua enseguida empieza a inundar grandes áreas. Entonces lo que hace la provincia de La Pampa es también cerrar los canales que hay en el límite entre la provincia de La Pampa y el sur de Córdoba y empieza a acumularse el agua en el sur de Córdoba y el agua empieza a ir desde el sur de Córdoba hacia la provincia de Buenos Aires, en donde en el límite entre La Pampa, Córdoba y Buenos Aires hay un pueblito muy chiquito que se llama Banderaló, que comienza a inundarse producto de que La Pampa cierra el paso y el ingreso del agua del río desde el sur de Córdoba hacia La Pampa. Y esto genera un conflicto porque se está inundando un poblado. Y el argumento de la Pampa es que dice que La Pampa es un sector de paso del río Quinto, que el agua ingresa a La Pampa y inmediatamente sale. Si el agua no puede escurrir desde la provincia de La Pampa hacia Buenos Aires, La Pampa lo que hace es cerrar el ingreso de agua hacia la provincia. Y de esta manera se trae perjuicio a algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires y del sur de Córdoba. Esta diapositiva muestra una imagen de Google Maps en donde está remarcada o sombreada con un color amarillo el área afectada cuando se produce la crecida del río Quinto. Ahí se ve el pueblo Banderaló, que se ve afectado cuando la provincia de Buenos Aires cierra el paso del agua desde la provincia de La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires y cuando La Pampa cierra el ingreso de agua del río Quinto hacia la provincia que proviene del sur de Córdoba. Esta diapositiva muestra una foto de cuando La Pampa
rompe la ruta 188, que hace como una especie de dique al agua que viene del sur de Córdoba e ingresa a La Pampa, provocando la inundación de Banderaló. Cuando la situación llega a una condición extrema, lo que hace la provincia de La Pampa es, en acuerdo con el resto de las provincias, es romper la ruta para que el agua pueda ingresar a la provincia de La Pampa y de esta manera no inunde al poblado Banderalao, que se encuentra al oeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Acá se ve el momento en el cual la retroexcavadora está rompiendo la ruta para que el agua pueda ingresar a la provincia de La Pampa y de esta manera no se inunde el pueblo Banderaló en el límite de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. También se ve que hay pobladores de Banderaló, que muchas veces cuando ocurre esta situación de que el agua llega cerca del pueblo y corre riesgo de que el pueblo se inunde, lo que hacen es se manifiestan en la ruta y cortan la ruta y bueno, hasta que la Pampa no rompe la ruta y permite el escurrimiento del agua desde el sur de Córdoba hacia la provincia de La Pampa, no dejan de manifestarse. En esta diapositiva y en la siguiente se muestra cómo se inunda el pueblo de Ojeda, que se encuentra en el noreste de la provincia de La Pampa. Esto ocurre cuando se desborda el río Quinto y cuando ocurren abundantes precipitaciones en toda el área del noreste de la provincia de La Pampa. Estas inundaciones muchas veces son temporarias porque el agua escurre hacia la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando los canales que permiten el paso del agua desde La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires están cerrados o están obstruidos, estas inundaciones en las localidades del noreste de la provincia de La Pampa se prolongan en el tiempo y esto da lugar a que La Pampa reclame a la provincia de Buenos Aires para que abra los canales. Ahora vamos a ver la adversidad altas temperaturas y esta ocurre cuando los valores de temperatura son tan altos que exceden los límites y las tolerancias de las especies vegetales. ¿Cuál es el valor de temperatura que excede el límite y la tolerancia de un determinado cultivo? Va a depender del cultivo. Sin embargo, nosotros lo que vamos a ver en las diapositivas que siguen son algunas generalidades respecto de las altas temperaturas como una adversidad. Las altas temperaturas pueden tener dos tipos de efectos. Por un lado, las quemaduras foliares y por el otro lado, la sequía fisiológica. Las quemaduras foliares ocurren cuando tenemos altas temperaturas y vientos calmos. Esto determina que la planta no pueda transpirar todo lo necesario para poder controlar su temperatura, lo que hace que la temperatura de la hoja de la planta aumente y se produzca de esta manera la quemadura foliar. Normalmente lo que se quema es el borde de las hojas, como se muestra en las fotos de abajo de la diapositiva. Y el otro efecto que puede tener la temperatura alta es la sequía fisiológica. ¿Qué condiciones favorecen a la sequía fisiológica? Bueno, lo que favorece a la sequía fisiológica son las altas temperaturas durante varios días superiores a los 35-40 grados, alta
alta intensidad del viento, velocidades de viento alta y baja humedad relativa. Todo esto hace que la demanda de agua, la transpiración de la planta sea muy, muy alta y toda esta transpiración no pueda ser satisfecha por la extracción de agua por parte de la raíz. Esto es lo que produce que la planta tenga algún tipo de estrés hídrico y manifieste una sequía fisiológica. Muchas veces las sequías fisiológicas tienen una manifestación sintomática en la parte aérea y un acartuchamiento de las hojas o una pérdida de turgencia de las hojas. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, la planta tiene una sequía fisiológica que no es acompañada por una manifestación sintomática. Las altas temperaturas tienen diferentes efectos sobre los vegetales. Por un lado tenemos efectos directos y por el otro lado efectos indirectos. Dentro de los efectos directos tenemos el aborto de flores, lo que me provoca una merma en el rendimiento, porque si tenemos menos flores vamos a tener menor cantidad de frutos. También causa la muerte y daño de los frutos, produce lo que se conoce como granos chuzos. Esto es muy típico en el cultivo de trigo, en donde los granos de trigo quedan como arrugados, producto de que no pueden completar su llenado. Son como lo que muestra la foto de la derecha, la foto de abajo, en donde se ven granos de trigo que están como arrugados y eso se le conoce como granos chuzo. Otro efecto que tienen las altas temperaturas es la quemadura de las hojas. Esto es muy importante para cultivos intensivos como la lechuga, en donde lo que se comercializa es la hoja, y si la hoja está quemada hay un desmerecimiento de la calidad comercial del producto, lo que se castiga con el precio y en algunas ocasiones directamente no se puede comercializar. También lo que hacen las altas temperaturas es provocar una maduración rápida de los frutos, en el caso de la fruta, de la manzana, la pera, la naranja, la mandarina, y esta rápida maduración de los frutos va en detrimento del sabor del mismo. También las altas temperaturas provocan, como consecuencia de todo lo anterior, un menor rendimiento y una menor calidad comercial. Como en adversidades anteriores, muchas veces las pérdidas económicas que genera la pérdida de calidad comercial es superior a la pérdida económica que tenemos por el menor rendimiento. Y dentro de los efectos que tiene las altas temperaturas, los efectos indirectos, tenemos la mayor demanda de agua, la mayor evapotranspiración, lo que en caso de ocurrir cuando tenemos escasas precipitaciones o escaso suministro de agua, nos puede agravar la condición de sequía, este efecto indirecto que tienen las altas temperaturas, que es la mayor evapotranspiración. Dentro de los métodos que tenemos para luchar contra las altas temperaturas, tenemos, como en otras adversidades, métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos las mallas media sombra, que tienen una porosidad de alrededor del 60%, lo que indica que interceptan el 40% de la radiación solar, provocando una disminución en la radiación que llega al suelo, por lo tanto, y a la planta. Por lo tanto, va a haber una disminución de la temperatura del suelo y, como consecuencia de esta, una disminución de la temperatura del aire, y también por llegar menor radiación a la planta va a haber un menor calentamiento de la planta. Y otro método directo que tenemos para luchar contra las altas temperaturas es la cobertura del suelo. Cuando tenemos el suelo cubierto, tenemos
menor temperatura del suelo y como consecuencia de esto tenemos menor temperatura del aire. Sin embargo, dentro de las coberturas que podemos tener del suelo, que pueden ser con residuos vegetales o con distintos tipos de mulching plástico, la excepción sería el mulching plástico de color negro, que este no provocaría un aumento en la temperatura del aire. Como métodos indirectos contra la lucha contra las altas temperaturas se encuentran los mecanismos que tienen las plantas para combatir las altas temperaturas. Uno es las hojas laxas, en donde la hoja pierde turgencia, se arruga y de esta manera reduce su superficie y de esta manera capta menor radiación solar y disminuye de esta manera su temperatura. Y el otro es el acartuchamiento de las hojas, que es el fenómeno que se ve en la figura de la derecha de abajo, en la diapositiva, en donde la hoja se enrolla, en el caso de las gramíneas como en el caso del maíz, la hoja se enrolla y de esta manera reduce la superficie expuesta al sol y de esta manera logra reducir su temperatura o reducir el incremento en la temperatura de la hoja. También como métodos de lucha indirectos podemos mencionar a los que vimos para otras adversidades, como por ejemplo sembrar especies resistentes o con mayor tolerancia a las altas temperaturas. También podríamos usar la época de siembra para escaparle a las altas temperaturas. Esto puede ser utilizado en los cultivos anuales, en donde podemos seleccionar distintas fechas de siembra. Ahora vamos a ver